buenos días a todos los que se están conectando en este día domingo, Día del Señor. Momentos previos a las 10 de la mañana, como iglesia, Filadelfia, nos hemos reunido a orar, a buscar del Señor antes de comenzar esta transmisión. Y tú que te estás conectando, puedes también comenzar a compartir tal vez esta transmisión en vivo para que otras personas puedan también escuchar el mensaje del Evangelio. Yo te invito a que tú puedas hacerlo, compartirlo con tus amigos, con tus familiares. Jesús quiere tratar con nuestras vidas hoy también. Y eres muy bienvenido a poder compartir junto con nosotros este tiempo donde podemos reflexionar sobre su palabra, donde Dios puede tratar con nuestras vidas. Así que bueno, yo te invito a que puedas compartir, como dije antes, y vamos a orar en estos momentos. Vamos a dejar este tiempo en las manos de Dios. Vamos a orar para que Dios también abra los corazones, para que las personas puedan escuchar su mensaje hoy y puedan haber milagros también, el milagro más grande que es el milagro de la salvación. Así que vamos a orar todos juntos, tú ahí en tu casa, yo aquí, pero vamos a ponernos de acuerdo para buscar a Dios en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo que tú nos regalas, Señor. Gracias porque en este día domingo, día tuyo, Señor, podemos buscarte, Jesús. Gracias porque aún hoy, Jesús, tu fidelidad se extiende para con nosotros. Tu misericordia, Jesús, está a nuestro alcance. Jesús, que en este día domingo, Señor, personas puedan escucharte. Jesús, personas puedan conocerte, Cristo. Que la iglesia pueda ser moldeada, Jesús, a través de tu palabra, Señor. Sabemos que no podemos estar juntos, Señor, personalmente, físicamente, pero sí podemos estarlo en espíritu, Señor, y podemos experimentar la comunión, Jesús, que nos da tu Espíritu Santo. Jesús, que en este tiempo, Señor, tú puedas estar haciendo, Señor, conforme a tus propósitos. Padre, que los corazones sean despertados, Señor, que las mentes, Señor, los pensamientos, Señor, sean transformados por ti, Jesús. Que escamas caigan de los ojos, Señor, de las personas, de nuestras vidas, Señor. Si hay ceguera, Señor, si aún no podemos verte y experimentarte, Señor, tal cual tú eres. Jesús, que este tiempo, Señor, pueda servir de reflexión para nuestras vidas, Señor, de un análisis profundo, Cristo, y podamos volvernos a ti de todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Jesús, que tú estés bendiciendo a cada persona que está conectada hoy, Señor, que te está buscando, Señor. Jesús, que ha recibido una invitación, que pueda, Jesús, acceder a ella, Señor, y recibirte a ti también. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Nuevamente les doy la bienvenida a este tiempo que hemos dado a llamar Conectate. Y vamos a comenzar este tiempo de reflexión en su palabra. Habrán leído el título que es Por poco y me convences. Estas palabras fueron emitidas por un rey, el rey Agripa II. Usted lo puede leer allí en el libro de los Hechos. Y yo más o menos le voy a comentar el contexto que comienza desde el capítulo 21 en adelante. Cuando el rey Agripa dice estas palabras, por poco y me convences, lo está diciendo delante de Pablo. Pablo se está defendiendo ante él. Si usted puede ver, como les decía, desde el capítulo 21 en adelante, se relata cómo Pablo es apresado, es golpeado y es detenido en Jerusalén por manos de los judíos, por falsas acusaciones hacia él. Él se lo prende, se lo golpea, se lo apresa y él es detenido allí. Luego en el capítulo 22, él puede detenerse y defenderse ante su propio pueblo. Pero el pueblo más ardía, más elevaba temperatura contra Pablo y pide a gritos su muerte. Luego, Pablo es llevado ante el concilio, ante el Sanedrín judío, son las autoridades religiosas de la época.
Pero estos, su pueblo, el pueblo judío, seguía pidiendo la muerte de Pablo. Pablo es rescatado prácticamente por los romanos, es resguardado porque dice la escritura, usted puede leer, que veían que era tanto el ensañamiento con Pablo que lo iban a matar. Entonces Pablo es resguardado del pueblo judío y es llevado a una fortaleza para cuidarlo. Pero se descubre que los judíos, algunos judíos, habían hecho un juramento que hasta que no vieran muerto a Pablo no iban a comer ni tomar nada absolutamente. Se habían prometido días de ayuno hasta que Pablo estuviera muerto. Entonces ellos habían planeado una emboscada. Por esta razón, para que Pablo sea cuidado, es llevado ante el gobernador Félix. Pero los judíos seguían insistiendo y seguían persiguiendo a Pablo. Entonces Pablo tuvo que apelar a su ciudadanía romana y pedir que él sea enviado ante el César para poder defenderse. Entre tanto llega este momento que él pueda ser enviado a Roma. Félix es sucedido por Festo, otro gobernador allí en Judea. Y dice que mientras estaba este Festo en el gobierno, él quería congraciarse con los judíos. Entonces insistía para que Pablo fuera llevado a Jerusalén y allí ser juzgado. Pero Pablo sabía que si él volvía a ese lugar, los iban a matar. Y Pablo sigue apelando al César. Mientras, en este tiempo, mientras Pablo está preso, dice que llega a visitar a Festo el rey Agripa II. Y escucha acerca de este Pablo que está preso y escucha más o menos de qué se trataba este problema. Entonces él dice que este rey se ve interesado por escuchar a Pablo, por escuchar su defensa. Y este rey, el rey Agripa, manda a llamar a Pablo para que Pablo pueda expresarse y relatar lo que había pasado. Pablo comienza su defensa, se le permite a él expresarse por sí mismo y él comienza su defensa ante este rey, el rey Agripa II. Pablo prácticamente comienza a relatar su vida. Él comienza a hablar de cómo había sido su conversión, cómo había sido su vida antes de encontrarse con Jesús. Relata prácticamente lo que dice el libro de Hechos, capítulo 9. Él dice que, cuenta Pablo, dice, yo iba ocupado en esto, como dice en Hechos 9, él era un perseguidor de los cristianos, él habla de que él consentía en la muerte de muchos creyentes. Y mientras él estaba ocupado en esto, yendo a Damasco, él le relata a Agripa cómo Jesús se le aparece con un resplandor mayor al del sol. Y él cuenta un poco más detalladamente que de lo que nos cuenta Hechos 9, dice que Jesús le habla. Pablo, sorprendido, me imagino, obviamente tirado en el piso allí por este resplandor, él le pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Y Jesús mismo le habla en ese momento y se presenta ante Pablo. Se presenta como aquel Jesús a quien Pablo perseguía. Él le dice, Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y en ese momento el mismo Jesús le anima a Pablo, esto lo está contando Pablo, ¿no? Le anima a Pablo a que se levante, levántate, lo anima y lo comisiona. Jesús le revela sus planes y sus propósitos. Le dice que su vida iba a cambiar drásticamente y le dice que él iba a ser un instrumento en las manos de Dios. Y Pablo, él le cuenta al rey Agripa, él le relata, yo no fui rebelde a esta visión celestial, sino que yo cumplí con esto. En Hechos 9 nos dice cómo Pablo se bautiza, cómo él recibe la vista de parte de Ananías, de un hermano que ora por él, porque él había quedado prácticamente ciego después de esta luz que lo encandiló. Y él se bautiza y él inmediatamente comienza a hacer lo que Jesús le había ordenado, a anunciar el evangelio, a instar al arrepentimiento y a la conversión a Dios con obras dignas de arrepentimiento. Todo esto está en la defensa de Pablo, usted lo puede leer en Hechos 26. Estos dos hombres, Festo y Agripa, están escuchando atentamente a Pablo, el relato de su conversión y por qué se lo está acusando a Pablo.
Festo interrumpe a Pablo y le dice: Pablo, tú estás loco. El mucho conocimiento, las muchas palabras, las letras te han vuelto loco, Pablo. Esto que estoy escuchando realmente es increíble. Pero Pablo comienza a dirigirse directamente a Agripa en ese momento. ¿Por qué lo hace? Agripa era de ascendencia judía. Si bien él no practicaba la religión judía, él tenía conocimiento de la ley, de los profetas. Y Pablo se dirige específicamente allí a Agripa. Le da a entender y le habla directamente como un judío. Le dice: tú conoces de qué yo estoy hablando, Agripa. Tú sabes de todo lo que ha sucedido, porque esto no ha sucedido en un rincón, le dice Pablo, haciendo alusión que lo que pasó con Jesús fue algo de público conocimiento y él lo sabía. Y Pablo confronta allí a Agripa y le dice: tú crees esto, ¿verdad, Agripa? Tú crees a los profetas. Y en ese momento Agripa prácticamente es puesto entre la espada y la pared. Y por sus palabras, que lo que dice aquí, él seguramente estuvo muy conmovido por el relato de Pablo. Y le dice a Agripa, que es el título de este mensaje: Pablo, por poco y me persuades a hacerme cristiano. Por poco y me convences a ser cristiano. Fue la respuesta de Agripa ante esta pregunta que confrontó, que hizo Pablo y que lo llevó a la reflexión a este rey. Tú también hoy tal vez puedes encontrarte en esta misma situación y con estas mismas palabras, con esta misma respuesta en tu boca. Tal vez en este último tiempo has escuchado diferentes mensajes sobre Jesús, tal vez has comenzado a seguir la página de la iglesia u otras páginas de iglesias cristianas, te has estado alimentando, buscando mensajes y has estado escuchando acerca de Jesús. Tal vez has comenzado a leer la Biblia, una Biblia que tenías guardada, allí llena de tierra. Tal vez has comenzado a buscar a Dios. Tal vez tú tienes un preconocimiento religioso. Como Pablo decía, es de público conocimiento, conocemos todos acerca de Jesús, lo que él vivió, la crucifixión, la resurrección. Y tal vez este preconocimiento religioso que tú tienes es bastante convincente. Tal vez todo esto que tú sabes, has escuchado, te lleva a tener cierta certeza acerca de Jesús. Pero se queda solo allí, solo en una certeza, que no es suficiente para influir en tu vida y para que ésta pueda llegar a cambiar. Pero podemos preguntarnos en esta mañana: ¿por qué este rey se ve persuadido por Pablo, instado a él poder hacerse cristiano? A él se ve seducido por Pablo, podemos decirlo así, pero no es suficiente para que este Agripa, este rey, pueda aceptar completamente lo que Pablo le decía. ¿Por qué Pablo sonaba tan convincente? ¿Por qué su testimonio era tan real, tan conmovedor? Pero no era suficiente para que este hombre cambiara de vida y, como Pablo mismo dijo en su discurso, para que él pudiera arrepentirse y comenzar a vivir una vida que agradara a Dios. La respuesta está unos versículos más adelante. Cuando Agripa da esta respuesta y le dice: por poco me convences a hacerme cristiano, Pablo le dice: yo quisiera que por poco o por mucho todos los que hoy me escuchan pudieran ser igual que yo, pudieran, parafraseando un poco, pudieran tener la fe que yo tengo, pudieran creer en Jesús como lo hago yo, pudieran experimentar el cambio de vida que yo he experimentado y tener las experiencias que yo he tenido con Jesús. Prácticamente Pablo les dice esto, pero él dice y aclara: excepto estas cadenas. Pablo dice: yo quiero que todos escuchen, que todos oigan, y que todos los que están escuchando hoy puedan tener un encuentro con Jesús. Y quisiera yo que fueran igual que yo, excepto estas cadenas. El auditorio que estaba allí presente prácticamente estaba escuchando una historia espectacular.
de vida, pero estaba viendo algo totalmente diferente. El autor de tal sorprendente testimonio estaba encadenado, golpeado, lastimado, acusado falsamente, despreciado por todos y odiado por todos. Seguramente Agripa, mientras escuchaba el testimonio de Pablo, podía analizar estas opciones. Seguramente él tuvo tiempo de asimilar este mensaje de Pablo y su invitación a creer. Pero él inmediatamente hizo un análisis, puso en la balanza estos dos escenarios. Por un lado, tengo un testimonio espectacular, una experiencia de vida con Jesús tremenda, un hombre que vio al mismo Jesús y escuchó su voz, pero por otro lado tengo a un hombre encadenado, lastimado, odiado, despreciado por todos. ¿Cuál fue la respuesta de Agripa? Podemos decir, Pablo, es muy convincente tu mensaje, tu discurso es muy real, casi que tanto me convence, pero necesito más tiempo para analizar esta propuesta. Pablo, lo que me dices es asombroso, pero lo que estoy viendo no lo es tanto. Y lo que yo estoy viendo, quisiera evitarlo. ¿Qué estaba viendo? Un hombre encadenado, un hombre preso, un hombre golpeado, maltratado y odiado por todos. Amigos, hermanos que están viendo esta transmisión, esta historia no es diferente hoy. Muchos hoy simpatizan con el cristianismo. Muchos alaban al cristianismo. Muchos hoy son aficionados del cristianismo. Muchos hoy se maravillan con mensajes predicadores y toman un poquito de aquí, un poquito de allá para alimentar un poco su espíritu, su alma, pero hasta allí llega la historia. Dicen, todo es muy lindo, pero hasta aquí llego yo. ¿Por qué? ¿Por qué muchas personas solo se quedan siendo fans del cristianismo, aficionados, seguidores solamente del cristianismo? Solo miran de afuera estos escenarios. Porque hay algo que está íntimamente ligado al cristianismo y está representado en las cadenas de Pablo. Y es el sufrimiento. Hoy el cristianismo se promociona como un espectáculo de fin de semana, hasta antes de la cuarentena. Muchas iglesias hacían campañas y carpas y encuentros en donde solo se hablan de milagros, ven por tu milagro, ven por tu deseo, por tus sueños van a ser realizados. Mensajes que están llenos de éxito cristiano, prosperidad, donde se promocionan shows de adoración, vemos grandes despliegues musicales, bandas, músicos profesionales por aquí, decretos, declaraciones espirituales, pero nada de lo que se dice, de lo que se hace muchas veces en esos lugares realmente está relacionado o está muy lejos de lo que significa realmente seguir a Cristo, seguir a Jesús. Cristianismo, ser un cristiano, ¿qué significa ser un cristiano? Es ser un imitador de Cristo. Este título se les dio a los cristianos en Antioquía por primera vez de una manera despectiva, pero hacía alusión a que las personas eran muy parecidas a Cristo, eran como pequeños Cristos y se les llamó cristiano. Es decir, que un cristiano es un imitador de Jesús, de Cristo Jesús. Es una persona que piensa y actúa como Jesús. Si nosotros pensamos hoy en día y decimos
qué significa o qué viene a nuestra mente cuando hablamos de Jesús y de Cristo, inmediatamente es inevitable no pensar en la cruz, en la crucifixión, en el sufrimiento. Es decir, que para muchas personas el cristianismo es igual a sufrimiento, Cristo es igual a sufrimiento. Ser cristiano es identificarse 100% con Cristo, es identificarse absolutamente en todo, es que Cristo afecte nuestra vida por completo. Pensamientos, voluntad, emociones, hábitos. Eso es ser un cristiano. Pero muchos hoy le temen, podemos decir, a las cadenas de Pablo. Muchos hoy se mantienen como unos simples aficionados del cristianismo porque temen a esas cadenas. Y esas cadenas son las que daban testimonio de que Pablo era un testigo de Cristo. Testigo, tal vez muchos lo saben, es una palabra que deriva del griego mártir, martirio. Y es muy interesante ver que este concepto de mártir nace juntamente con el cristianismo. Cuando nace el concepto de cristianismo, nace el concepto de mártir. Un mártir o un testigo es una persona que está dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias por dar testimonio de su fe. Es una persona que testifica durante toda su vida, a través de su vida, y si es necesario, lo hace con su vida, perdiéndola si se le es demandada. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20 y 21, en la palabra de la versión Palabra de Dios para Todos, dice: si son castigados por hacer el mal, no hay por qué felicitarlos cuando soporten el dolor. Pero si hacen el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, Dios los bendecirá. Dios los llamó a soportar el sufrimiento. Es que Cristo mismo sufrió por ustedes y así les dejó un ejemplo a seguir para que ustedes sigan sus pasos. Miren lo que nos dice Primera de Pedro también, 4, versículo 1 en la versión traducción lenguaje actual. Ustedes deben estar dispuestos a sufrir, así como Cristo sufrió mientras estuvo aquí en la tierra. Es decir, que no podemos desligar del concepto de cristiano, de cristianismo, la palabra sufrimiento. Y Pablo sabía muy bien de qué se trataba. Este sufrimiento en la vida de Pablo había dejado marcas en su vida. En Gálatas capítulo 6, versículo 17, la versión lenguaje actual, en la segunda parte del versículo dice: yo tengo en mi cuerpo las cicatrices que demuestran que he sufrido por pertenecer a Cristo. Hermanos, hermanas, amigos, pertenecer a Cristo, ser cristiano, identificarse con Cristo, deja cicatrices en nuestra vida, deja marcas en nuestra vida. Pablo mismo se presenta a él en Romanos y en muchas de las cartas como un siervo de Cristo. Yo, Pablo, siervo de Cristo. Y esta palabra, siervo, en el original es la palabra doulos, que significa esclavo. Pablo, y como igual que todos aquellos que alguna vez vivimos sin Cristo, y todo aquel que se encuentra sin Cristo, como dice mi hijo mismo Jesús,
El que practica el pecado, esclavo es del pecado, servidor del pecado. Muchos de nosotros, antes de conocer a Jesús, servíamos al pecado. Pero cuando Cristo nos trajo libertad, pasamos de ser esclavos del pecado a ser esclavos de Cristo. Y esas cadenas en las manos de Pablo simbolizaban que Pablo le pertenecía a Cristo, de tal manera que él estuvo dispuesto a sufrir por ser un cristiano. Ser cristiano es ser un esclavo de Cristo. Si yo le pertenezco a Cristo, soy su esclavo. Soy un siervo, me doblo, como dice el original, doblo mi voluntad y doblo mi vida a Cristo. Yo te invito a que tú puedas hacer una reflexión hoy y pensar, ¿qué marcas hay en tu vida por seguir a Cristo? Si tú eres un cristiano, dices ser un cristiano, yo te invito a que tú puedas analizarte hoy y pensar, ¿qué marcas hay en tu vida por seguir a Cristo? Y si no hay marcas, déjame decirte que deberías replantearte a quién estás siguiendo. Si en tu vida no hay cicatrices, si en tu vida no hay marcas, replantéate, mi hermano, a quién estás siguiendo. Y si tú aún no has decidido, estás analizando como Agripa, estás escuchando y te ves tentado, convencido por tomar una decisión, déjame decirte que lo que vas a escuchar ahora no es nada agradable para los oídos, porque sinceramente seguir a Cristo a simple vista demanda sufrimiento. Pero déjame decirte que detrás de ese sufrimiento hay vida, hay paz, hay una eternidad con Jesús por siempre. Por eso vamos a hablar en esta mañana acerca de qué marcas tienen que haber en nuestra vida y que van a dar a conocer que somos seguidores de Cristo. ¿Qué cadenas tienen que haber en mi vida como cristiano que me identifiquen a mí como Cristo? Las primeras marcas, las primeras cadenas que tienen que haber en mi vida y que me dan a conocer a mí como un cristiano son las marcas y las cadenas de la crucifixión. Gálatas 6, como leíamos hace un rato, Gálatas 6, versículo 17. Todo en eso del versículo 11 al 17, no vamos a leerlo, sino la última parte, vamos a recordar. Pablo, dice el título, Pablo se gloría en la cruz de Cristo. Y Pablo habla allí de lo que causaba la cruz de Cristo. Y culmina él diciendo en el versículo 17, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Gálatas 2:20, un poquito más atrás, dice, en realidad también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Pablo podía decir, yo también he muerto en la cruz con Jesús. Pablo se sentía identificado en todo con Jesús. Romanos 6, versículo 6. Capítulo 6, versículo 6. Una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Y miren lo que dice el capítulo 7 de Romanos, versículo 6. Romanos
capítulo 7. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Un seguidor de Cristo debe llevar en su vida las marcas de la muerte de Jesucristo. Debe pasar por la cruz. Mi amigo, si tú estás escuchando este mensaje y te ves tentado por el cristianismo y simpatizas con el cristianismo, déjame decirte que para ser realmente un seguidor de Jesús, tú tienes que pasar por esa cruz. No hablo literalmente, no nos vamos a crucificar. Hay lugares en el mundo donde cada vez en la Pascua, cada año, hombres allí simulan y se crucifican por mostrar que siguen y que aman a Jesús. Pero Jesús no te está pidiendo eso. Jesús te está pidiendo que tú tienes que identificarte. Yo tengo que identificarme con esa cruz. Reconocer, como hizo aquel malhechor al lado de Jesús, cuando ya estaban en los últimos momentos de su vida, reconocer que nosotros, por nuestros pecados, por nuestras maldades, teníamos que estar en esa cruz. Pero Jesús mismo se hizo pecado por nosotros. Tenemos que pasar por la cruz. Tienes que pasar por la cruz en tu vida como cristiano. Si tú te dices ser un seguidor de Cristo, tienes que tener las marcas de la crucifixión. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mi hermano, esto no es solamente haberlo hecho una vez cuando entregaste tu vida, cuando entregué mi vida a Cristo, aquella oración que hicimos entregándole nuestra vida. Esto es cada día de nuestras vidas. Cada día levantarme y decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Todos los días de nuestra vida debemos tomar esta decisión de identificarnos con las marcas de Jesús. Cada día debemos hacerlo. Juan 12:24. Juan 12:24. Ustedes saben que el grano de trigo no produce nada, a menos que caiga en la tierra y muera. Y si muere, da una cosecha abundante. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no lleva fruto. Tenemos que llevar las marcas de la muerte en nuestras vidas. Si no morimos, si no estamos juntamente crucificados con Jesús, no podemos llamarnos cristianos. ¿A qué debemos morir? ¿A qué debe morir una persona que se dice seguidor de Jesús? Primeramente, en Lucas 9:23. Lucas capítulo 9. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. Negarnos a nosotros mismos. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Y en la versión traducción lenguaje actual dice ser como Jesucristo.
El versículo 5 al 8 vamos a leer. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Hoy en día esto no lo vemos en muchos mensajes populares, el negarnos a nosotros mismos. Todo lo contrario. Hay un mensaje de empoderamiento del cristiano, un mensaje de tomar lugares aquí en la tierra, un mensaje de que somos superpoderosos, tenemos superpoderes, un mensaje de aliento, de egocentrismo, en donde se sobreexalta a la persona y poco se habla de negarse, de negarnos a nosotros mismos. Pero cuando vamos a la Biblia, entendemos que Jesús no pensó de esa manera. Todo lo contrario. Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que Él tomó nuestra forma, se humilló a sí mismo, tomando nuestra debilidad, tomando la forma de un ser humano, naciendo en un pesebre, en pañales, débil, indefenso, y luego humillarse y morir en una cruz. ¿Cuánto nos cuesta muchas veces renunciar a nuestros proyectos? ¿Cuánto nos cuesta renunciar a nuestros sueños, que no son malos, y lo he dicho y lo voy a seguir diciendo? Es lícito soñar, emprender, proyectar, pero ¿cuánto dejamos participar a Dios en ellos, en nuestros sueños, en nuestros proyectos? Negarse a sí mismo. Fue lo primero que Jesús le dijo a aquellos que querían seguirle. Cuando él veía que muchos le seguían, él pensaba, no están entendiendo el mensaje. Y él se daba vuelta, sin incomodarle que muchos dejaran de seguirle, y les dijo, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Querido amigo, querido hermano, si tú quieres ser un cristiano, tienes que negarte a ti mismo. Vas a tener que negarte muchas veces a lo que tú quieras, a lo que tú pienses, por los planes de Dios, que son mayores y que son mejores. Pablo iba ocupado en matar cristianos, en perseguir cristianos, porque él creía que ese era el camino y esa era su ocupación. Pero Jesús se le apareció y le dijo, ahora tú vas a hacer lo que yo te diga. Yo tengo planes mejores para ti y tengo un propósito para tu vida. Mateo 10, versículo 39. Si solo se preocupan por su propia vida, el egocentrismo, yo en el centro y todo alrededor mío, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida, no por cualquier causa, no por una causa, no por un proyecto humano, sino si están dispuestos a dar su vida por causa mía, dice Jesús, les aseguro que la van a ganar. Si tú eres cristiano y estás entregando tu vida a la causa de Jesús, déjame decirte que la vas a ganar. Tu recompensa es grande en los cielos. Tal vez tú estás analizando esto, analizando tu vida y en qué la has invertido. Si tú te preocupas y te ocupas solo de tu vida aquí en la tierra, la vas a perder porque de aquí no va a pasar.
Pero si tú te ocupas y estás dispuesto a entregar tu vida por la causa de Jesús, por causa de Jesús, Jesús mismo te dice, te aseguro que tú la vas a ganar. Un cristiano tiene que llevar marcas de muerte en su vida, de muerte a uno mismo. Debemos morir a nosotros mismos. Debemos morir al pecado. Romanos 6:11. Romanos capítulo 6, versículo 11. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Por eso, den muerte a todos sus malos deseos, mueran al pecado, no tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. Todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. Ustedes mismos se comportaban así antes de conocer a Cristo, pero ahora tienen que dejar también todo esto. No se enojen, no busquen hacer el mal a otros, no ofendan a Dios ni insulten a sus semejantes, ni se mientan unos a otros, porque ustedes ya han dejado la vida de pecado y ahora viven de manera diferente. En realidad, ustedes son personas nuevas que cada vez se parecen más a Dios, su Creador, y cada vez lo conocen mejor. Un cristiano, un creyente, no practica el pecado. No es que no pequemos, porque seguimos haciéndolo de manera involuntaria muchas veces. Pero una persona que ha conocido a Cristo y se dice ser cristiano debe llevar marcas de muertes del pecado en su vida, muerte al pecado. Debemos dar muerte, debemos ser como muertos ante el pecado y no practicar el pecado. La Biblia nos dice que debemos dar muerte a todos nuestros malos deseos. El pecado no tiene que enseñorearse en nuestra vida como creyentes. ¿Hay marcas en tu vida de muerte al pecado? ¿Has muerto al pecado? Tal vez hoy estás escuchando este mensaje y estás luchando con cosas, con pecados en tu vida que sabes que son pecados. Tal vez tú que aún no has tomado la decisión de entregarle tu vida por completo a Jesús y estás luchando con esto. Hoy tú puedes vencer sobre ello si te acercas a Jesús y dejas que la victoria de Jesús en la cruz pueda ser tu victoria también sobre el pecado. Porque la Biblia dice que ya no hay poder del pecado en nosotros. Jesús nos ha devuelto el dominio propio, la capacidad de poder tener dominio de nuestras vidas, acudir a Él y ser vencedores sobre el pecado. La Biblia también nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él puede ayudarnos a dejar de pecar y a vivir una vida que agrada a Dios. Un cristiano tiene que tener marcas de muertes, morir a nosotros mismos, morir al pecado y morir a este mundo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Yo, en cambio, solo me sentiré orgulloso de haber creído en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a su muerte, ya no me importa lo que este mundo malo piense de mí. Es como si yo hubiera muerto para este mundo.
Cuando hablamos de mundo, no estamos hablando del sistema que rige este mundo. Jesús dijo que el príncipe de este mundo es Satanás. Él tiene dominio sobre los sistemas de este mundo. Y nosotros como creyentes debemos estar muertos a este mundo. Jesús oró por nosotros y dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo. No podemos vivir en otro planeta aparte. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos. El reino de Jesús no es de este mundo y eso debemos entenderlo. Hoy la iglesia, en general, muchos creyentes se están ocupando de las cosas de este mundo, en forjar caminos en este mundo. Miren lo que dice la carta a Santiago, Santiago 4:4. Ustedes no aman a Dios ni lo obedecen. ¿Pero acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es, si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. En la versión Reina Valera dice adúlteros. ¿Qué expresión tan fuerte de parte de Dios? Y Dios hoy emite ese mensaje para muchos creyentes. Adúlteros, adúlteros. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad conmigo? Si nosotros queremos ser amigos de este mundo, queremos entrelazar nuestra vida con este sistema, nos vamos a convertir en enemigos de Dios. En nuestra vida tenemos que dar muerte al mundo. Como Pablo decía, no me importa lo que este mundo piense de mí, es como si yo estuviera muerto para este mundo. Un hombre de tal renombre, ¿no? En la sociedad como lo era Pablo, tenía poderes especiales para moverse, poderes políticos. Él podía moverse de una ciudad a otra sin problema, persiguiendo a los cristianos. Era un hombre bien conocido. Pero desde el momento que él se encuentra con Jesús, todo eso muere para él. Y él se considera muerto a este mundo. ¿Hay marcas de muerte al mundo en tu vida como cristiano? Otras cadenas que tienen que haber en nuestra vida, otras marcas que tienen que haber en nuestra vida si nos decimos ser creyentes, cristianos, seguidores de Jesús, son las cadenas, las marcas de la persecución. La palabra persecución significa acción y efecto de seguir hasta alcanzar. Tiene dos palabras, está dividida en dos, por decirlo así. Per, que es la idea de continuidad hasta el final, y sequi, seguir. La persecución, si somos creyentes, si somos seguidores de Jesús, si nos hemos identificado con Jesús en todo, va a ser parte de nuestra vida. Va a ser parte de tu vida, va a ser parte de mi vida, hasta el final. Todo creyente experimenta persecución en algún momento de su vida. Y en este último tiempo lo vamos a vivir con mayor intensidad. Lo podemos ver en su palabra. Miren, vamos a leer varias versiones. Es muy interesante. Segunda de Timoteo 3, capítulo 3, versículo 12. Este versículo dice, en la versión Reina Valera, y aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Pero vamos a ver lo que dicen varias traducciones. Nos va a ayudar a entender más la profundidad de este pasaje. La versión Dios habla hoy dice, y todos aquellos que quieran llevar una vida piadosa en unión con Cristo padecerán persecución. La Nueva Traducción Viviente dice, todos aquellos que quieran llevar una vida de
sumisión en Cristo a Dios, serán perseguidos. La palabra de Dios para todos dice: todo el que pertenezca a Cristo y quiera vivir dedicado a Él, será perseguido. La palabra de España dice: todos los que aspiren a llevar una vida cristiana, y miren esto, auténticamente piadosa. Es decir, que podemos llevar una vida piadosa en apariencia y no vamos a sufrir persecución. Pero todos aquellos que quieran llevar una vida cristiana auténticamente piadosa sufrirán persecución. Y la traducción lenguaje actual dice: todo el que desee vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado. Es decir, que sinónimo de persecución puede ser también maltrato. Si tú quieres seguir a Jesús de manera auténtica, vas a ser maltratado, vas a sufrir persecución. ¿Qué tipo de maltratos y qué tipo de persecuciones vamos a padecer si seguimos a Jesús? Miren lo que dice Mateo 10. Mateo capítulo 10. Versículo 24 y 25. El discípulo no es más importante que su maestro, ni el esclavo es más importante que su amo. Lo más que puede hacer el discípulo es ser igual a su maestro y el esclavo igual a su amo. Si la gente dice que yo soy el diablo, dice Jesús, entonces, ¿qué no dirán de ustedes que son mis discípulos? Si tú quieres seguir a Jesús, quieres vivir en sumisión a Dios a través de Cristo, tú quieres vivir unido a Cristo cada día de tu vida, quieres pertenecerle a Él, quieres vivir dedicado a Jesús, quieres aspirar a una vida auténtica como cristiano, vas a sufrir maltratos. Como lo dije, ¿qué tipos de maltratos y persecuciones? Cuando Jesús comisiona a sus discípulos, Él les advierte de los peligros. Y el primer peligro que Jesús les advierte está en el mismo versículo que hemos leído, Mateo capítulo 10, versículo 17. Dice, mire la primera persecución el primer maltrato que vamos a padecer. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. El primer maltrato que vas a sufrir si tú quieres seguir auténticamente a Cristo es el maltrato religioso. La persecución no va a venir de personas que no crean en Jesús, sino de personas que creen o se dicen creer y tienen autoridad religiosa, por decirlo así. ¿Quiénes fueron los que más se enfrentaron con Jesús? A los que más les molestaba Jesús y sus palabras. Juan 11:45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación.
y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. ¿Quiénes fueron los que acordaron la muerte de Jesús? Fueron los religiosos. Lucas 4. Lucas capítulo 4, versículo 20. Miren, es muy gracioso ver esto, ver las dos reacciones en cuestión de minutos. Lucas capítulo 4, versículo 20 dice, Jesús comienza su ministerio y él lee Isaías y dice en el versículo 20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decía, ¿no es este el hijo de José? Miren lo que dice en la traducción lenguaje actual. Dice, todos hablaban bien de Jesús, pues se admiraban de lo agradables que eran sus enseñanzas. Pero cuando Jesús cambia el discurso y sus palabras ya no son tan agradables, miren lo que pasa en el versículo 28. Al oír estas cosas, son las mismas personas que decían que estaban maravilladas de las palabras de Jesús. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, para matarlo. Fue el mismo auditorio que en un momento se maravilló y después le quiso matar. Si tú quieres obedecer a Jesús, si tú quieres hacer su voluntad y te toca estar en un lugar donde tienes que predicar, si Dios te ha llamado a la predicación de la palabra, tú que tienes un ministerio en la predicación, en enseñar, muchas veces te vas a ver en esta misma situación. Cuando tú tengas que dar palabras punzantes, mensajes punzantes que no gusten, que no le gusten al auditorio, que no sean agradables a los oídos, cuando a ti te toque exhortar, cuando a ti te toque confrontar, déjame decirte que también van a querer matarte y van a maltratarte. Y ese maltrato no va a venir de personas tal vez sencillas o de personas que estén allí tal vez cumpliendo otra función, sino que van a venir de manos de líderes religiosos. Hoy en día muchas bocas quieren ser tapadas porque los mensajes molestan e incomodan. Y muchos predicadores, muchas iglesias también han tomado este camino de hablar solamente mensajes livianos de la fe. Yo no digo que la fe sea liviana porque cuando se estudia la fe realmente y vemos cómo es la verdadera fe, nos vamos a sorprender. Pero solo con mensajes positivos, con mensajes que alienten, con mensajes que den ánimo. Y no se habla de pecado ni de las consecuencias del mismo. Pero cuando nos levantamos y hablamos y confrontamos, los dientes también crujen y también hay odio y hay maltrato hacia esos predicadores. Marcos 3:6 dice, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Querían destruir a Jesús y no eran las personas del pueblo, eran los religiosos. Juan 5:18. Los jefes judíos se molestaron tanto que tuvieron aún más ganas de matar a Jesús. Querían destruirlo, querían matarlo. Vamos a tener persecuciones, maltratos de parte de los religiosos si el mensaje es darlo como Dios nos pide que los demos. Vas a tener enemistades y también desprecio. Miren lo que dice Mateo 10,
versículo 34 al 35, al 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. También vamos a tener enfrentamientos y maltratos por parte de nuestra familia. Miren, en Juan capítulo 7, versículo 5, Juan 7, 5, dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Si tú lees el contexto, sabían que a Jesús lo querían matar y sus hermanos lo estaban incentivando para que él fuera a ese lugar donde querían matarlo. Jesús experimentó el desprecio de su propia familia. Pero ¿de dónde viene ese desprecio y ese odio a nuestras vidas? Porque nosotros por ahí nos preguntamos, pero si cuando no era cristiano, a esta persona no le pasaba tal cosa conmigo, o no me odiaba de esta manera. Miren lo que les dice Jesús a sus hermanos en Juan, un poquito más adelante en el versículo 7. La gente de este mundo no los odia a ustedes, pero a mí me odia porque les digo que su conducta es mala. Lo que la gente odia no es a nuestra persona, porque si tal vez no fuéramos cristianos, nos amarían, o no diéramos el mensaje de Jesús, nos amarían. Odian a Jesús, odian su mensaje, porque Jesús les decía, él dice, su conducta es mala. Jesús daba el mensaje de Dios y él confrontaba a las personas y por eso él era odiado. Otras marcas que tienen que haber en nuestra vida, por último, son las cadenas, las marcas de las pérdidas. Un sinónimo de la palabra pérdida es privación, penuria, carencia, falta, necesidad, daño, deterioro, quebranto. Estas marcas van a estar en nuestra vida si realmente estamos siguiendo a Jesús. Filipenses capítulo 3, versículo 7, dice Pablo, el hombre encadenado, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Si usted lee unos versículos antes, Pablo expone su currículum prácticamente, sus logros adquiridos, sus funciones anteriores, su trayectoria, su nombre. Él era un hombre que tenía un nombre influyente e importante. Pero cuando él conoce a Jesús y se encuentra con Jesús, dice Pablo, cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Si tú no has perdido nada desde que te dices cristiano, vuelvo a decirte lo que te dije al principio, replantéate a quién estás siguiendo. Replantéate qué cristianismo estás viviendo. Porque en la vida de un auténtico seguidor de Jesús hay pérdidas, hay privaciones, hay penurias, hay carencias, hay faltas, hay necesidad, hay daños, hay deterioros, hay quebrantos. En la vida de un seguidor de Jesús hay pérdidas. Jesús no es atractivo para todo el mundo. Isaías nos dice que en él no había atractivo alguno, ni belleza. Es como un tesoro escondido sobre el que hay que excavar para ganarlo, para encontrarlo.
Isaías dice que en él no había belleza, no había atractivo para que le deseemos. La iglesia en la Odisea había ganado riquezas, había ganado nombre, tenía muchos miembros, tenía seguramente templos lujosos, pero había perdido a Cristo. Había perdido a Cristo, porque Jesús se presenta como el que golpea la puerta y llama. Si hay alguien que escuche mi voz, dice Jesús, yo entraré. Si hay alguien que abra la puerta, yo entraré. ¿Qué has perdido en tu vida? ¿Has perdido a Cristo por ganar otras cosas? Es hora de que te replantees. Si no hay pérdidas en tu vida, no sé a quién estás siguiendo. ¿Qué ganamos con estas cadenas? Pablo era dichoso y lo dice en Hechos, soy un privilegiado de estar, cuando él se empieza a defender, dice, yo soy dichoso, como aprendíamos el viernes. ¿Qué ganamos con estas cadenas? Porque hay ganancia, mi amigo, mi amiga, hay ganancia, mi hermano. Primeramente, ganamos lo más preciado que podemos ganar. Filipenses capítulo 3, unos versículos más adelante, versículo 10. Filipenses 3:10. Por eso, lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección. Lo único que deseo es conocer a Cristo. El versículo 8 de Filipenses 3 dice, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ganamos a Cristo. Es el tesoro, el bien más preciado que tú puedas tener en tu vida. Es el ancla firme, es la roca, es tu torre fuerte, lo que tú puedas llegar. Lo más seguro en esta vida es Jesús. Y tú lo ganas cuando pierdes por Jesús. Miren lo que dice Primera de Pedro 4:14. Primera de Pedro 4:14. ¿Qué ganamos con las cadenas de Jesús, con las marcas? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Si sois insultados, si son insultados, si son maltratados por el nombre de Cristo, soy dichosos, soy felices, son dignos de felicitaciones, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ganamos a Cristo, ganamos su presencia, ganamos la presencia del glorioso Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Qué ganamos? Primera de Pedro 4:12, 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Le veremos a Jesús en su regreso. Cuando Él venga a buscarnos, le vamos a ver. Cuando padecemos a causa de Jesús, cuando hay cadenas en nuestra vida, hay marcas por seguir a Jesús, vamos a verle un día, ese será nuestro galardón. Hay premios en el cielo, hay recompensas en el cielo, pero la mayor recompensa que podemos tener es verle a Él, es encontrarnos con Él y estar con Él por la eternidad. Y por último vamos a leer cuando Pablo expone las marcas de seguir a Jesús en su vida. Segunda de Corintios 6, versículo 3. El título dice en la versión traducción lenguaje actual, Pablo sufre por servir a Dios. Y esta es la realidad de la vida de un cristiano. Dice,
No queremos que nadie critique nuestro trabajo, por eso tratamos de no dar mal ejemplo. En todo lo que hacemos demostramos que somos servidores de Dios y todo lo soportamos con paciencia. Hemos sufrido y tenido muchos problemas y necesidades. La realidad de un siervo de Dios: nos han dado latigazos, nos han puesto en la cárcel y en medio de gran alboroto nos han maltratado. Hemos trabajado mucho. Algunas veces no hemos dormido ni comido. A pesar de todo eso, nuestra conducta ha sido impecable. Conocemos la verdad, somos pacientes y amables. El Espíritu Santo está en nuestras vidas y amamos de verdad. Con el poder que Dios nos da, anunciamos el mensaje verdadero. Cuando tenemos dificultades, las enfrentamos y nos defendemos, haciendo y diciendo siempre lo que es correcto. A veces nos respetan y nos tratan bien, pero otras veces nos desprecian y nos maltratan. Unas veces hablan bien de nosotros y otras veces mal. Aunque decimos la verdad, nos llaman mentirosos. Aunque nos conocen muy bien, nos tratan como a desconocidos. Siempre estamos en peligro de muerte, pero todavía estamos vivos. Nos castigan, pero no nos matan. Parece que estamos tristes, pero en realidad estamos contentos. Parece que somos pobres, pero a muchos los hacemos ricos. Parece que no tenemos nada, pero lo tenemos todo. Esa es la realidad que vive un cristiano. Parece que no tuviéramos nada, pero lo tenemos todo. Querido amigo, querida amiga, hermano que me estás escuchando, ¿cómo es tu cristianismo? ¿Vives como este rey casi convencido? ¿Vives siendo un aficionado de Jesús solamente, un fan de Jesús, un seguidor de lejos de Jesús? ¿Te motivas con los mensajes de la Biblia? ¿Los usas para las reflexiones? ¿Te sirven para tu diario andar? Pero de allí no pasan porque no cambia tu vida. Es hora de que tomes una decisión de ser realmente un pequeño Cristo, un seguidor auténtico de Jesús, o sigas viviendo en la tibieza. La tibieza da como resultado, lo puedes ver en Apocalipsis 3, Jesús va a vomitar a los tibios de su boca, porque ser tibio provoca repulsión en Jesús. Tú no puedes servir a Dios y a este mundo, tú no puedes agradar a Dios y a este mundo. Hay consecuencias, hay marcas cuando seguimos a Jesús, hay cicatrices. Cuando Jesús vuelva y se presente en su segunda venida, dice su palabra, que aquellos ojos que lo traspasaron van a verlo. Aquellas personas que traspasaron y pusieron marcas en sus manos, clavaron los clavos en sus manos y en sus pies, van a mirarlo y van a darse cuenta de que es Jesús, porque va a haber marcas en sus manos. ¿Qué marcas hay en tu vida por seguir a Jesús? ¿Hay marcas? Alégrate si hay marcas. Alégrate, siéntete dichoso, bienaventurado, feliz, digno de felicitar por Dios, porque tu recompensa es grande en los cielos. Pero si no hay marcas, si no hay sufrimiento, replantéate. ¿A qué Jesús estás siguiendo? ¿Qué cristianismo estás siguiendo? Yo te invito a que tú cierres tus ojos. Y tú que has escuchado este mensaje, seguramente para nada alentador, porque te he mostrado lo que nadie habla del cristianismo y de lo que es realmente seguir a Jesús. Pero vale la pena. No hay cosa más preciosa que podamos tener que es a Jesús y su salvación y la salvación que Él ofrece. Yo te invito a que ahí donde tú estás, tomes una decisión y dejes de ser un aficionado de Jesús. Ora al Señor con tus palabras. Dile: Jesús, aquí estoy. Te he mirado desde lejos. He sido un vencido prácticamente.
de lo que dice la Biblia, pero eso no ha alcanzado para cambiar mi vida. Dile a Jesús que tú hoy quieres ser un cristiano verdadero. Identifícate con la cruz de Jesús. Corre a esa cruz. Corre a esa cruz que da vida. Que la crucifixión pueda pasar por tu vida y tú digas, Señor, aquí estoy, yo merecía esta cruz por mis pecados, reconozco mis faltas delante de ti y hoy quiero identificarme con Jesús y quiero morir con Jesús para vivir a una vida nueva. Entrégale tu vida por completo a Jesús, identifícate con sus marcas. La palabra de Dios dice que aquellos que creen en Él, que le reciben, que le aceptan, que le entregan todo a Jesús, tienen el poder de ser llamados hijos de Dios. Tú hoy, si has tomado esta decisión de ser un seguidor de Jesús auténtico, eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Y tú que estás ahí, vamos a orar para finalizar este mensaje. Tú que eres cristiano, tú que eres creyente o dices serlo, y has visto hoy a la luz de la Biblia lo que realmente es ser un seguidor de Jesús, replantéate y arrepiéntete si tú lo crees necesario. Arrepiéntete. Si no has seguido a Jesús como debes seguirlo, si lo has seguido solamente como un aficionado o solamente como un convencido, tú hoy tienes una oportunidad por parte de Dios de arrepentirte y de volverte a Él. Ese era el mensaje de Jesús a las iglesias en Apocalipsis. Arrepiéntanse, vuélvanse a mí. Hay oportunidad hoy, mañana no sabemos, pero hoy hay oportunidad de que tú te vuelvas a Jesús. Si estás en una iglesia donde se predica todo lo contrario, yo te invito a que tú busques a Dios y huyas de ese lugar, porque no están alimentando tu vida. Vamos a orar por ti, vamos a orar por ti. Tú que quieres seguir a Jesús genuinamente, para que el Señor pueda ayudarnos a hacerlo cada día. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo que tú nos das de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos muestras una vez más que cuando te seguimos hay marcas en nuestra vida. Jesús, que el cristianismo, que tú dejas marcas, dejas huellas en nosotros, Señor. Jesús, perdónanos si no te hemos seguido genuinamente. Jesús, si realmente seguirte ha sido solamente vivir convencidos, sabiendo que hay verdad en la Biblia, pero no la hemos practicado. Jesús, perdónanos. Padre, perdónanos y que en esta mañana muchos vuelvan a ti, Jesús. Muchos se vuelvan a ti para comenzar a seguirte como debe ser, Señor, de una manera auténtica, de una manera verdadera, Señor. Jesús, ayúdanos y que esas marcas en nosotros que han producido el seguirte, Señor, que tú hoy puedas levantar, traer aliento, Señor, como tú dijiste a Pablo en medio, Señor, de cuando respiraba muerte, donde querían matarlo, tú le animaste y le dijiste, ten ánimo, Pablo, levántate porque es necesario que testifiques. Señor, el mismo ánimo que tú diste a Pablo, Jesús, en la cárcel, Señor, respirando aliento de muerte, Señor. Jesús, hoy dalo, Señor, a tus hijos, a tus hijas, Señor, que están atravesando pruebas, que están atravesando persecuciones, maltratos a causa de seguirte, Jesús. Que tú puedas animarles y mostrarles, Señor, que son bienaventurados, Jesús, que somos bienaventurados, Señor, cuando soportamos con paciencia esas marcas, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Anímanos y ayúdanos, Señor, a realmente cada día, Señor, vivir en sumisión a ti, unidos a ti, Jesús. Gracias te damos, Padre. Amén, amén, amén. Es mi deseo que el Señor pueda haber hablado a tu vida, pueda haber sido edificado tu vida en esta mañana. Y te invitamos a que tú sigas conectado a nuestra página, que te suscribas al canal de YouTube,
Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Allí están cargados los mensajes ya dados para que tú los puedas volver a escuchar si así lo quieres. Dios te bendiga, que tengas un muy buen domingo y nos veremos pronto. Hasta luego.